Las germanías terminaron también con la derrota de los agermanados. A partir de ahí se va a producir un poder importante de la monarquía frente a los grupos populares. Aquí estáis viendo también, dentro de la política interior, desde luego es interesante que veáis qué instituciones, cómo regían los reyes y Carlos I y luego después también Felipe II, cómo tenían su entramado político. Veis que su monarquía, aunque ahí os pone autoritaria, quieren que tienda cada vez más a ser una monarquía de corte absolutista. Los órganos de gobierno que tuvieron fueron los consejos. Veis que son órganos consultivos y además es muy importante que veáis que hay consejos en Castilla, en Aragón, en Navarra. Estos consejos en algunos libros los llaman consejos territoriales porque son para cada territorio de la corona. Luego después, incluso en Aragón, pues existen también el Consejo de Valencia, el Consejo de todas las zonas que componen esa corona. Luego también hay consejos temáticos, como podéis observar, el Consejo de la Inquisición y el de las órdenes militares. Las Cortes, recordar que es un órgano que está integrado por la nobleza, el clero y el Estado llano. Tenían poco valor, menos en la corona de Castilla, mucho más en la corona de Aragón desde la época de los Reyes Católicos. En las comunidades y en las germanías lo que pretendían es que las Cortes, que eran consultivas, se convocaran mucho para oír la opinión de los diputados. Y entonces estáis viendo ahí que hay Cortes en Castilla, en Navarra, en la corona de Aragón, en Cataluña y antes no me salía también en Valencia, por ejemplo, los consejos. Luego, como los reyes no tienen corte, y esto es interesante, el primero que pone corte es Felipe II y la pone en Madrid. Entonces, como los reyes no pueden estar en todos lo que son el conglomerado de reinos que tienen virreyes en los distintos lugares, como en Aragón, Navarra, estáis viendo ahí. Luego hay unos lugares autónomos que son los municipios. El municipio, recordar que los reyes elegían un representante de la monarquía para saber qué se estaba haciendo en los municipios, que era la figura del corregidor. Pues algo de lo que pretendían tanto los de las comunidades como las germanías es que la figura del corregidor fuese más democrática o evitar que los corregidores desde luego fueran elegidos por el poder de la monarquía. Recordar que todo esto entra dentro del entramado de la política interior. Vamos a empezar a hablar de la política exterior de Carlos V. La política interior se basaba en una política integradora a través de una unidad religiosa y una monarquía universal. ¿Qué quiere decir esas palabras tan altisonantes? Pues mirad, lo que Carlos V pretendía cuando fue nombrado emperador era ser el coordinador de toda una Europa con una misma religión, con una unidad cristiana religiosa, en la que él sería el coordinador del poder temporal y el Papa desde el punto de vista religioso. Esta mentalidad era una mentalidad todavía muy medieval, que chocó con el espíritu de algunos países, como por ejemplo Francia, que pretendía una Europa mucho más independiente, no coordinada por Carlos I, pretendía una Europa mucho más plural. Esta idea integradora de Carlos V va a chocar con los intereses de otros países, por ejemplo Francia. Casi todo el reinado de Carlos V se va a ver envuelto en guerras contra Francia. ¿Qué motivo tiene Francia para enfrentarse contra España? Varios. Sobre todo podemos decir motivos territoriales y también motivos personales. El contemporáneo de Carlos I va a ser Francisco I y luego su hijo Enrique II. Francisco I y Carlos I o V se parecen en cuanto que los dos son jóvenes, los dos son ambiciosos, físicamente son distintos. Los libros te cuentan, Carlos I cuando viene a España pues causa mala impresión, ese mentón tan exagerado que habéis visto en el retrato, en la pintura hecha por Tiziano, lo demuestra. No era excesivamente corpulento,
parece que respiraba mal o la boca no le encajaba y daba la sensación de un hombre poco inteligente. Luego fue un excelente monarca. Francisco I, por el contrario, te lo representan siempre como un hombre interesante, guapo, y además seguro de sí mismo. Carlos I, entre que empezó a gobernar muy joven, tenía ciertas inseguridades. Pero Francisco I le va a tener una rivalidad a Carlos V impresionante, y es que si observáis el mapa que tenéis en los apuntes, veréis que los territorios de Francisco I siempre están rodeados por los territorios del emperador Carlos V. Hacia el sur está España, hacia el norte de Francia están los Países Bajos, al este el imperio y además el Franco Condado eran territorios que están en el mismo corazón de Francia. Por lo tanto, Francisco I, si quiere una política expansiva, siempre va a chocar con las tierras de Carlos I. Pero además es que las rivalidades vienen desde la Edad Media. La corona de Aragón y España y Francia se habían llevado continuamente mal por motivos territoriales. Francisco I alegaba que quería el territorio de Navarra y además quería también Carlos I quería también Borgoña. Por lo tanto va a haber ahí unos motivos territoriales interesantes y los dos tienen unos intereses enormes por conquistar también Italia, sobre todo Milán. Entonces va a haber unos enfrentamientos enormes y lo peor que tiene la política de Carlos I es que no es tan fácil como lo veis aquí, porque al explicar se queda como muy simplista. Parece primero se enfrenta con Francia, acaba el problema con Francia, luego se enfrentará con los turcos, acaba. Pues no es así, es que todos los problemas le interfieren. Esto es lo que hace que Carlos I, a la edad de 50 años, parecía ya un viejo decrépito. Es verdad que también tenía enfermedades como por ejemplo la gota, que todo esto va diezmando su salud, pero de todas maneras es que los problemas de tipo internacional y además ese ideal de política integradora va haciendo que Carlos I de España y V de Alemania pues tenga cierto interés y ciertos enfrentamientos con reyes europeos, sobre todo con Francisco I. Como os iba diciendo, las guerras con Francia tuvo por escenario principalmente Italia y tuvo que enfrentarse a dos reyes de la dinastía de Valois, que fueron Francisco I y luego el hijo de Francisco I, que fue Enrique II. ¿Qué pasaba? Prácticamente casi el reinado de Carlos I se vio envuelto en las guerras con Francia. Muchas veces tenía que firmar tratados de paz porque tenía que enfrentarse en los otros frentes que hemos citado, por ejemplo, contra los turcos o también con un problema que surge prácticamente recién nombrado emperador, que va a ser el problema de Martín Lutero, el problema protestante. Las batallas importantes, hay 5 acontecimientos importantes durante este reinado, pero las 2 batallas más importantes fueron la primera, que tuvo por escenario en las 2 Italia. Francisco I tenía intereses en Milán. Milán está en el norte de Italia, como todos sabéis. Luego consultar bien el mapa. Es interesante que estudiéis siempre con mapa. Interesante también manejar el diccionario para algunas palabras que desconozcáis. Debéis de aprender a estudiar bien, sin prisas. Por lo tanto, Milán, que está ahí en el norte de Italia, a caballo entre las zonas imperiales que pertenecían a Carlos I y muy cerca también de los territorios franceses, le interesaba a los dos, tanto a Francisco I como a Carlos I. Había sido Milán un feudo de la Santa Sede y en otro tiempo también fue territorio de los franceses. Francisco I quiere apoderarse de Milán, pero las tropas imperiales lo derrotan en la batalla de Pavía en el año 1525. Incluso Francisco I es hecho prisionero, lo llevan a Madrid, está un año entero en Madrid y al final, en el año 1516, firmó el Tratado de Madrid, por el cual Francisco I se comprometía a ceder Milán, a no intervenir más en devolver la Borgoña y no intervenir más en los asuntos de Carlos I.
Lo que ocurre es que inmediatamente marcha a Francia, después de haber sido prisionero, lo dejan en libertad y incumple el tratado diciendo que había sido forzado, que lo había hecho forzado porque había estado prisionero. Posteriormente, Carlos I se ve enfrentado a otra nueva contienda, y es que el Papa y otros estados italianos, como son Venecia, Florencia, Inglaterra, tienen miedo del gran poder que está tomando Carlos I en Italia, puesto que, si os dais cuenta, tiene el sur, Nápoles, Cerdeña y Sicilia, pero también tiene el norte de Italia. Entonces, que tiene Milán. Por lo tanto, el Papa proclama una liga, siempre que va el Papa se llama Liga Santa, en la cual todas esas potencias se enfrentan a Francisco, todas esas potencias se enfrentan a Carlos I. El hecho más desagradable que ocurre durante este acontecimiento es que los tercios españoles, tan interesantes y tan importantes en las campañas internacionales de nuestro emperador, no cobraban. Y es que hay ese gran problema, que el oro y la plata con el que se pagaba de América muchas veces no venía, y entonces esto le creaba grandes conflictos a Carlos I, como luego le va a ocurrir a su hijo también, Felipe II. Por lo tanto, los tercios españoles, el ejército español en Italia, produjeron lo que es el saqueo de Roma o el saqueo de Roma. Violaron a sus mujeres, saquearon toda Roma y luego incluso hicieron prisionero al Papa Clemente VII. Por lo tanto, hicieron prisionero al Papa Clemente VII, que lo metieron en el castillo de Sant'Angelo. El castillo de Sant'Angelo, lo dije en su momento, era un antiguo monumento funerario, era la tumba del emperador Adriano, pero durante la Edad Media se constituyó en un castillo. Hoy es una fortaleza que se puede visitar, que es el castillo de Sant'Angelo. Estaba simplemente para para defender la margen del río Tíber. Bueno, allí fue encerrado el Papa. Carlos V, cuando se enteró de todo lo acontecido, pues pidió perdón al Papa, lo liberó, pero ya desde luego se demostró que Carlos I tenía preponderancia en toda la zona de Italia. Este segundo acontecimiento termina con una firma de un tratado de paz, que es la paz de Cambrai, o también la de las Damas, que se llama así porque lo firmaron, esta paz de Cambrai lo firmó la tía de Carlos I, que era Margarita de Austria, con la que se había educado en Gante, y la madre de Francisco I, que era Luisa de Saboya. Esta contienda, pues como os he dicho, aseguraba el dominio de Carlos V sobre Italia. Las siguientes contiendas, que fueron prácticamente con Francisco I y la última con Enrique II, pues son importantes, pero carecieron de importancia en la medida que debilitaron ambas potencias, pero ni se ganó ni se perdió prácticamente nada.